Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite continuar adelante. Espero que tú sigas adelante, luchando y perseverando por cada promesa, por cada bendición, por cada promesa que Dios ha soltado sobre tu vida, que Dios, ¿verdad?, ha establecido sobre ti, por cada palabra, ¿verdad?, que tú sigas adelante luchando, creyéndola, hasta conquistarla, ¿verdad?, hasta arrebatarla, hasta hacerle tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Y pues damos gracias a Dios que hoy jueves nos permite estar nuevamente a través de esta plataforma, trayendo una palabra que bendecirá nuestra vida, hablará nuestro corazón, nos permitirá seguir adelante, continuar creyendo en este Dios grande y poderoso que nosotros tenemos, ¿verdad? El cual hace todas las cosas posibles. Si solamente nosotros le pudiéramos creer, ¿verdad? Como dice su palabra. Creer, seguir adelante, esforzándonos, ¿verdad? Entonces, pues hoy jueves, ¿verdad? Ya tenemos 2 días a la semana que estamos trayendo una palabra a través de esta plataforma para una enseñanza, ¿verdad? Para seguir adelante. Y pues mira, antes de entrar a la palabra, le damos gracias a Dios a las personas que se conectan, la hermana Leida, a Eric, a Selene. Pues Dios bendiga sus vidas grande y poderosamente. Espero que sigan recibiendo, ¿verdad?, una palabra de parte de Dios, porque ese es el propósito de estas transmisiones, que recibir una palabra de parte de Dios que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón, que la semilla se quede en ese corazón, ¿verdad? Y comienza la iniciativa de buscar, de acercarnos a Dios, de continuar, de seguir adelante, ¿verdad? De seguir moviéndonos en el propósito de Dios, porque es como yo siempre me imagino, como es como la gasolina que nosotros necesitamos para continuar, porque en el proceso uno va caminando y uno va perdiendo fuerza, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que el hombre se va desgastando, pero el interior se va renovando, ¿verdad? Entonces en el exterior nosotros nos vamos desgastando, como te decía, vamos perdiendo fuerzas, ¿verdad? A veces yo digo, vamos perdiendo fe, pero la verdad es que no vamos perdiendo fe, sino que la fe que nosotros tenemos se está fortaleciendo a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, que nosotros recibamos la palabra que nos nutra, ¿verdad? El alimento correcto para continuar y seguir adelante caminando hasta que se llegue el cumplimiento de la promesa. Dios bendiga a la hermana Leida, a la hermana Mari. Mira, ahí están las ovejas de la iglesia, ¿verdad? Espero que todas juntas continuemos y sigamos adelante todos juntos, ¿verdad? Porque Dios ha hecho grandes promesas a nuestras vidas y de eso vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? De una palabra maravillosa que Dios ponía en mi corazón y la ponía para que a través de eso la llevemos hasta tu corazón y tú, ¿verdad?, tomes aliento, tomes ánimo, tu fe aumente, continúes adelante creyendo en este Dios maravilloso que no vemos, ¿verdad? Que no vemos, pero que podemos sentirlo, que podemos ver obrar, que podemos ver que en situaciones difíciles Él se hace presente, Él se manifiesta, en situaciones que nosotros no creíamos que fueran posibles. Dios las hace posibles, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces de eso vamos a hablar, ¿verdad? De este Dios maravilloso que en un momento de la vida de Abraham, tú sabes que aquí toda la palabra es por fe. No falta quien diga, ay, pero ¿quién dijo si eso es de verdad? No, todo se toma por fe, mi hermano. Todo es por fe. Yo creo que esta palabra que estoy declarando sobre mi vida a través de este siervo, a través de esta sierva, a través de esta palabra, es para mí. Y si tengo fe, se va a hacer posible. Si tengo fe, tengo la oportunidad de que esa promesa, de que esa palabra se haga manifiesta a través de nosotros, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Por eso es bien necesario que tengamos fe y que nos equipemos a través de la fe para poder lograr todo lo que Dios quiere a través de nuestras vidas, porque Él hace una promesa. Yo, si estuviera en la iglesia ahorita y le dijera a las ovejas, levante la mano, quien tiene una promesa de parte de Dios, quien tiene una promesa, quien tiene una palabra de parte de Dios, y la promesa es la garantía de que algo va a suceder en tu vida,
¿verdad? De alguna forma poderosa, de alguna forma maravillosa, ¿verdad? Es un regalo, es algo que Dios va a hacer posible en su voluntad y no en la voluntad de nosotros, ¿verdad? Es algo que cuando nosotros recibimos la promesa de Dios, la palabra de Dios, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo yo lo voy a recuperar? ¿Cómo yo lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a obtener? Porque este Dios maravilloso que nosotros servimos, mira, si tú conoces a Dios a través de su palabra y a través de tu vida, tú te vas a dar cuenta que Dios hace promesas, que Dios suelta palabras, retando de cierta manera, así para que tú me entiendas, como retando lo natural, desafiando lo natural, desafiando el conocimiento humano, desafiando los recursos, desafiando, por decir así, la gravedad, desafiando el mundo, ¿verdad? Dios ha suelto una palabra y yo, bueno, al menos yo te puedo decir, yo soy testiga de que cuando Dios me ha hecho una promesa, a veces resulta que Dios suelta la palabra y yo digo, pero en nuestra humanidad, ¿verdad? No podemos evitar esos pensamientos que decimos, ¿cómo va a ser posible? Nunca ha sucedido. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra que te diga, es que nunca ha sucedido, ¿verdad? Bueno, yo creo que como te digo, Dios desafía todo ese, Dios desafía el nunca, Dios desafía el jamás, Dios desafía el no será posible, no lo vas a poder, no lo vas a lograr, y no mirando las circunstancias, porque yo quiero que entiendas que las circunstancias no son mayores que Dios, ¿verdad? Que los problemas no son mayores que Dios. Entonces, Dios ve las circunstancias, sí las ve los problemas, pero no le interesan porque Él sabe que no son mayores que Él. Él sabe que no lo van a poder detener, que Él tiene el poder y el dominio para establecer su palabra, para deshacer eso en un momento, ¿verdad? O en el momento oportuno que Él lo desea. Entonces, Él no ve esa situación y nosotros sí. Cuando Dios suelta la promesa sobre nuestras vidas, suelta la palabra, esa palabra maravillosa sobre nuestras vidas de que algo poderoso va a suceder, nosotros como vemos el problema y vemos que quizás es un problema grande o que es una situación grande, una circunstancia grande, nosotros sí decimos, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad? Como aquella viuda de que cuando le da la palabra por medio de Eliseo y le dice que le va a dar un hijo, dice, no se burle de mí, mi señor, o sea, como, mira mi situación, mira, era una viuda ya, digo, aquella mujer de, no era viuda, perdón, ya me confundí porque estaba pensando en la de Eliseo, ¿verdad? Aquella mujer que le hace la casa, la mujer, se me fue el nombre, disculpa, la tsunamita, perdón, la tsunamita, ando confundiéndote y confundiéndome yo también, perdóname, voy a corregir para que no haya, si no hay mucho conocimiento de la palabra, a todos nos pasa, me confundí, es Eliseo y la tsunamita, no es la viuda es otra, ¿verdad? Pero Eliseo y la tsunamita que le dice, no se burle mi señor, ¿verdad? Porque ella estaba viendo las circunstancias, que era una mujer ya grande, que quizás su esposo ya estaba grande, que había pasado toda su vida ya y no había podido tener ese hijo. Lo mismo pasa con Sara, ¿verdad? Y vamos a hablarte de Abraham. Lo mismo pasa con Sara, que cuando Dios le da la promesa y le dice, ¿verdad? Que Dios le va a dar un hijo a Sara, Sara se ríe, por eso nos enseñamos que Isaac traducido es risa, ¿verdad? Porque Isaac es la promesa que Dios establece sobre la vida de Abraham y sobre la vida de Sara. Y Sara, cuando recibe la promesa de parte de Dios, ella se ríe, ¿verdad? Como diciendo, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Verdad? A veces a nosotros nos dicen algo y nosotros nos reímos, decimos, pero ¿cómo? Si mira esto. Ella decía, bueno, soy ya vieja, mi esposo es ya viejo, a mí ya he perdido la costumbre de la mujer, entonces ¿cómo voy a tener un hijo en estas circunstancias? Y ella se ríe, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios viene y desafía, ¿verdad? Y el único requisito para hacerse posible es la fe, que nosotros tengamos fe, porque la fe te va a ayudar a permanecer en el proceso, la fe te va a ayudar a seguir adelante, a continuar adelante como Abraham, ¿verdad? Que Abraham recibe la promesa de Isaac, pero no se cumple inmediatamente como nosotros recibimos la promesa de Dios. Dios dice, yo voy a hacer esto contigo,
pero no dice el tiempo que va a tardar, el tiempo que va a durar, lo que tiene que uno que pasar, ¿verdad? Para cumplir esa promesa. No tiene, a Dios no le dice, yo le digo por lo regular, Dios no nos dice eso, lo he visto a través de su palabra, de estudiar su palabra. Dios no viene y te dice, pero sabes que la promesa va a tardar tantos años. Él no le dice a Abraham. O cuando le habla a José a través de un sueño, ¿verdad? Él no le dice, pero antes de eso vas a ser vendido por tus hermanos, vas a ir a parar a la cárcel porque en la casa de Potifar se te va a acusar injustamente. Él no dice eso, él solamente da la promesa y él cree que por fe en tu corazón retengas esa promesa y sigas adelante, ¿verdad? Para el cumplimiento de esa promesa, porque mira, muchas veces lo que vengo a decirte es de parte de Dios. Muchas veces para que el cumplimiento de tu promesa se lleve a cabo implica que antes del cumplimiento de esa promesa a ti te meta en un proceso el eterno, porque no es que Dios no tenga poder para cumplirla inmediatamente, sino que Dios necesita a nosotros transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón, transformar nuestra manera de pensar antes de recibir la promesa. Entonces te mete en un proceso, me mete a mí en un proceso para hacer lo que Él quiere establecer a través de ese proceso y salidos de ese proceso, terminado ese proceso, para la honra, gracia y para la honra y gloria de Dios y por su gracia y misericordia, ¿verdad? El proceso se cumple y recibimos la promesa. ¿Por qué muchas veces pasa esto? Mira, en una ocasión, yo te voy a dar el testimonio, que en una ocasión me toca ministrar a una persona. Esta persona tiene mucho dinero, está muy bien financieramente, tiene dinero, quizá tiene un buen apellido de renombre, tiene recursos y equivocadamente él pensaba o él piensa o él sigue pensando, yo no lo sé, yo solamente cumplí con dar la promesa, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que el Eterno suelta la promesa sobre su vida y le da esa promesa maravillosa y luego habla en el Espíritu y dice, pero esa promesa no se va a cumplir inmediatamente, Amabel, y me dice, esa promesa se va a cumplir en un tiempo determinado, porque hay promesas que se cumplen por voluntad de Dios inmediatamente y hay otras, ¿verdad?, que se cumplen, que se tardan más tiempo por determinados momentos. Y yo te voy a dar un ejemplo de ese, ¿verdad? Entonces él da la promesa, él le suelta la promesa a este hombre que te digo que tiene la posición económica buena, tiene dinero, tiene recursos, se puede decir que tiene un apellido de renombre y todo eso, pero el milagro no venía por esos recursos, no viene por esos recursos. Entonces el Eterno habla a su vida, suelta la promesa y dice, pero esa promesa se va a tardar en cumplirse, se va un tiempo determinado en que se cumpla. Y luego, ok, así quedó y luego Él ministra mi vida, ¿verdad? Él ministra mi corazón de la vida de este muchacho, de este hombre, y luego me dice, mira, se va a tardar, esta promesa se va a tardar en cumplirse porque él está pensando que viene por sus recursos, Amabeli. O sea, él está pensando que esa promesa la va a obtener por lo financiero, que esa promesa la va a obtener por el renombre del apellido, por las conexiones que él tiene, y esa promesa no la va a obtener por ninguno de esos motivos, la va a obtener por mi voluntad, la va a obtener por mi misericordia, la va a obtener por mi gracia, ¿verdad? Entonces el Eterno decide meterlo en un proceso donde empieza a tumbar y empieza a cerrar puertas. Yo no te voy a decir que esos procesos no duelen, sí duelen, porque tú estás pensando y luego es bien difícil que delante de ti se te cierre una puerta. Y pensamos a veces que es Satanás y reprendes al diablo y no, es el Señor cerrándote esas puertas. ¿Por qué? Porque te quiere llevar a una profundidad de que tú veas su gloria, de que tú veas su mover. Y me dice el Eterno, Amabel, y yo voy a hacer estos procesos en su vida para que Él vea que lo que yo voy a hacer viene por mí, para que Él reconozca que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo yo, no son sus recursos, no es su dinero, no es esto. Entonces yo le digo, ok, Señor, tú sabes de qué manera obras, solamente nuestro deber es orar para que continúe en la fe, ¿verdad? Continúe creyendo y no suelte la promesa, porque mira, a veces
si tú estás pasando este proceso, es bien difícil. Yo no te voy a decir que no, que tú empieces a soltar lo que tú pensabas que eso era tu salvavidas, ¿verdad? Tú dices, yo pensaba que esto me iba a ayudar y de repente dices, eso ya no está, entonces ¿ahora qué? Y Dios a veces lo hace, iglesia. ¿Para qué? Para que primeramente empecemos a conocerlo o logremos conocerlo. Segundo, para que conozcamos su amor, porque Dios lo hace solamente por amor, por gracia y por misericordia. Él no bendice porque nosotros digamos, ay, es que yo soy bien bueno, como a veces decimos, es que es bien buena, por eso Dios la bendice. No, 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 Dios primeramente que todo nos bendice porque nos ama, ¿verdad? Entonces, a veces eso pasa cuando estamos en el cumplimiento de una promesa y nosotros nos tenemos que asegurar de atravesar el proceso, porque en medio de este proceso tan difícil, ¿verdad? Nosotros vamos a creer que la promesa ya no se va a cumplir. A veces hasta nosotros vamos a dudar si verdaderamente Dios habló o no habló, porque en un momento difícil de nuestra vida, en un momento oscuro, por así decirlo, en un momento donde empieza la dificultad o empieza todo contrario, ¿verdad? A la promesa, nosotros a veces dudamos y decimos, a lo mejor yo me confundí, a lo mejor el profeta no habló, a lo mejor la pastora o el pastor no habló y se equivocó, ¿verdad? Yo creo que fue pura emoción. ¿Por qué? Porque ya vemos la situación bien difícil. Imagínate a Abraham, vamos a retomar la vida de Abraham porque él es el que dice la palabra, que recibe la promesa de Isaac y espera muchísimo tiempo. Yo digo muchísimo tiempo porque a mí se me hicieron veintitantos años, muchísimo tiempo para el cumplimiento de Abraham. Y en base a eso, el tiempo continúa marchando y Abraham dice la palabra en el libro de Romanos que llegó a estar como, ¿verdad? Ya viejo. O sea, dime tú qué posibilidad tenía. Por eso se le llama esa palabra esperanza contra esperanza. Y luchó con todo por esa promesa, ¿verdad? Pero en esta noche yo vengo a decirte de parte de Dios que tú recuerdes que la promesa la hizo Dios. La promesa que tú recibiste viene de parte de Dios. No viene por los recursos que tú tengas, no viene por los recursos que tú emplees. Que Dios tenga que usar recursos, que Dios tenga que usar personas para el cumplimiento de Dios, a veces es necesario. Pero Dios determina a quién va a usar y a quién va a mover en ese momento para el cumplimiento de su palabra, ¿verdad? Entonces no tires la promesa, no desmayes, no claudiques en tu fe, porque así dijo el Eterno anoche. Si la promesa viene de Dios, se va a cumplir. Aunque no entendamos el proceso, aunque no lo entendamos, muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, pero estamos bien. Y Dios dice, es que no estás bien. Porque dentro de tu corazón hay una semilla de amargura. Dentro de tu corazón hay una semilla de orgullo, de vanagloria. Y tengo que sacar esa semilla por medio de este proceso. Porque a veces nosotros caemos en el engaño y decimos, es que estamos bien. No, 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 nadie estamos bien, nadie. Todos estamos luchando con algo, ¿verdad? Entonces, Él es el que escudriña nuestra mente, Él es el que escudriña nuestro corazón y Él sabe, ¿verdad? Y Él determina qué es lo que tiene que hacer. Pero que emplee procesos para el cumplimiento de esa palabra no quiere decir que no se vaya a cumplir. Como la vida de José. Imagínate, José en una cisterna vendido por sus hermanos. Después parece que su vida mejora. Fíjate muy bien, yo cuando el Eterno me ministraba a través de esta palabra y digo, es cierto. Fíjate, José sale de la cisterna y va a la casa de Potifar. Y dice la palabra que Dios le dio gracia y favor y la casa de Potifar era bendecido por José, era bendecida por medio de José, ¿verdad? Y él tenía una buena posición, él tenía un buen trabajo y luego se comete la injusticia de la esposa de Potifar y parece que su vida tuvo un retroceso porque de ahí va para la cárcel, o sea, lo sacan de la cisterna, lo llevan a la casa de Potifar y luego a una cárcel. Pareciera y cualquiera dijera, ¿tú crees que Satanás no aprovechó la oportunidad de venir a susurrarle a José, mira cómo tu vida está peor? El único que sabía, porque a José solamente Dios le dio 2 sueños.
el único que sabía que ese era un proceso para capacitarlo y llevarlo a Faraón, al palacio, era Dios. José no supo traducir los sueños, no dice ahí que esto, que el otro, ¿verdad? Pero José se mantuvo, aunque pareciera que su vida iba en retroceso. Cualquiera podía haber dicho, ¿y de qué sirve tener fe? ¿Y de qué sirve ser bueno? ¿Y de qué sirve mantenerse uno firme? ¿Y de qué sirve mantenerse uno en integridad? Como José pudo haber dicho esto, ¿de qué me sirvió si mira, regresé a un estado peor en la cárcel? No, José era alguien que sacaba provecho de los procesos, porque dice la palabra que ahí en la cárcel y continuaba produciendo. Y él continuaba ejercitando los dones, ¿verdad? Porque él tenía un don que traducía sueños, que el don eso venía solamente por mano de Dios. Entonces pareciera que su vida iba en retroceso, pero sobre él había una palabra que cumplirse, había un propósito, había una promesa. Y aunque estaba en la cárcel, él continúa adelante, ¿verdad? Y dice la palabra que después de ahí Dios lo promueve y lo lleva al palacio. ¿Por qué? Porque el que había determinado la palabra había sido Dios. ¿Y quién fue el que provocó la oportunidad? Fue Dios. Cuando Dios le da los sueños al copero, al panadero, José los traduce, todo ocurre en el tiempo de Dios, aunque nosotros no entendamos por qué Dios se mueve en esos tiempos, porque dice la palabra que después de 2 años ellos se acordaron de José. José se ve que el panadero y el copero salen y les dice, y ellos se olvidan de José. Dice, después de 2 años, imagínate, dijera Cortés, lo más encargado es lo más olvidado. Después que se acuerdan, fíjate que allá yo conocí a uno que traducía sueños. Entonces ahí cualquiera podía haberse amargado, pero él no lo amargó, él no se amargó, continuó adelante. Y Dios provocó la oportunidad, porque sobre tu vida va a venir una oportunidad. Dios va a provocar una oportunidad para moverte. Cuando Dios determine, es el tiempo de sacarte de la cárcel, como lo hizo con José. Es el tiempo de sacarte de la cisterna. Dios va a provocar la oportunidad y Dios va a promoverte a través de esa oportunidad para llevarte al cumplimiento de su palabra, para llevarte al palacio, para llevarte a la posición donde Él quiere. Mira, lo vemos con Jonás, que aunque Jonás fue desobediente, hizo lo contrario a Dios, al mandato de Dios, cuando Jonás se arrepiente, busca a Dios, ora al Señor, ¿verdad? Reconoce a Dios, se alinea a la voluntad de Dios, se alinea al propósito de Dios. Dice la palabra que el pez grande, nosotros decimos ballena, la palabra dice solamente un pez grande, que el pez grande dice que fue y lo escupió a Nínive, ahí a su destino, a la posición a donde él debería de estar. Entonces de eso se encarga Dios. Por eso Dios viene a decirte a través de esta palabra, si la promesa la recibiste de parte de Dios, Dios va a provocar lo que tenga que provocar. Dios va a promover y va a mover lo que tenga que mover para que tú continúes adelante con el propósito y con el cumplimiento de esa promesa. ¿Por qué? Porque la promesa la hizo Dios y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vuelvo y te repito, quizá tú, en medio de la desesperación, en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de que no pasa nada, ya claudicamos, ya decimos, no, ya no lo vamos a lograr. Ya, como te digo, a veces hasta uno dice, no, yo creo que se equivocó. O a veces yo digo, o nosotros decimos, yo creo que mi emoción era tan grande, o yo creo que anhelaba tanto esa palabra que a lo mejor Dios no habló y fue mi emoción, fue mi corazón, fue mi deseo, ¿verdad? De que a lo mejor ni fue Dios, fueron mis sentimientos y yo me confundí. Pero no, la promesa viene de Dios. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 13, fíjate muy bien. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, fíjate muy bien, ¿quién le hizo la promesa a Abraham? Dios. Yo te voy a decir a ti, ¿quién te hizo la promesa a ti? ¿Fue Dios o fue el hombre? ¿Quién te dio esa promesa que aún
Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, aunque tienes poca fuerza, la has guardado mi fe. ¿Quién te hizo esa promesa? Que aunque tienes poca fuerza, aún la retienes en tu mano. Y aún en tu corazón crees y confías. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a cumplir. Fue Dios. Aquí dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjate qué tremendo. Porque nosotros decimos cuando un juramento, juras por alguien que es mayor. Mira, o por algo que tú quieras mucho. Como esas, te juro por mis hijos. ¿Verdad? Uno dice, porque tienen a los hijos en una alta estima. Te juro por mi madre, te juro por esto, te juro por aquello. Entonces Dios está hablando aquí un idioma para que entendamos un poco. Y Dios buscó algo mayor que Él y no hay nada mayor que Él. Porque dice, no habiendo algo mayor. O sea, me imagino que Dios decía, ¿cómo te explico, Abraham, para que tú entiendas que la promesa que yo te hice, la voy a cumplir? ¿De qué manera te hablo? Para que tú creas. Y quiso hablar quizá como nosotros. Por eso dice la palabra. Y él dice, voy a jurar por alguien mayor. Y le dice, no hay nadie mayor que yo. Nada. No hay nada mayor que yo. Nadie. Entonces juro por él mismo. Por mí mismo. Como dice su palabra, por amor a mí mismo lo voy a hacer. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Lo que Dios estableció sobre tu vida se va a cumplir. Que quizás se tenga que llevar un tiempo determinado, quizás sí se lleva tiempo. Porque fíjate muy bien cómo dice adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, a veces nosotros vamos a tener que esperar con paciencia. Esperar con paciencia, siguiendo alabando el nombre de Dios. La semana pasada, iglesia, Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y Dios sabe lo que sentimos en él. Entonces soltaba una palabra sobre nuestra vida maravillosa, y están las ovejas, que decía, es la circunstancia la que determina la calidad de tu alabanza y de tu adoración. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, uno alaba y uno adora con gusto. Porque todo va bien. Hasta le haces más fuerte. Pero cuando está el peso de la prueba sobre nosotros, decir un amén, decir un gloria a Dios, decir confío en Dios, como que nos sale, nos cuesta más. Y eso es lo que determina la calidad, la sinceridad de esas palabras. Porque cuando todo va bien, la gente ahí está. Cuando se trata de recibir, cuando se trata de que les dé, cuando Dios dice, yo voy a bendecir todos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se está en la prueba, levantar las manos pesa mucho más para adorar a Dios. Pero Señor, confío en ti, en medio de lágrimas y de dolor, pesa más que un Señor, confío en ti, lleno de risa. Porque Dios sabe que a tu corazón le está costando, pero que tú te estás esforzando y que estás luchando, porque aquí se trata de luchar. Y tú estás luchando con todas las circunstancias alrededor. Y te mantienes creyendo en tu corazón. Si Dios dijo, Dios lo hará. No me importa lo que yo estoy viendo. Porque tenemos que aprender, al menos el que tiene
tiempo caminando en el eterno y se ha ido madurando en los procesos, puede decir, dígame si no es cierto, que Dios te suelta una promesa y Dios te suelta una palabra y a los 2, 3 días o a la semana empieza a ocurrir lo contrario a esa promesa. Empieza a ocurrir lo contrario. Dios dijo, te va a ir bien. Y luego empiezan los problemas. Y tú dices, es que no me dijeron. Tú debes de entender que la mejor señal de que una palabra viene de parte de Dios y una promesa viene de Dios es la oposición. Porque lo primero que se levanta en contra de una palabra y una promesa de Dios es la oposición. Porque por medio del cumplimiento de esa promesa, tu fe irá en aumento. Y la gente alrededor tuyo va a ser testigo de esa palabra, de esa fidelidad de Dios. Va a ser testigo del Dios que tú estás sirviendo. Entonces por eso va a venir la oposición. Pero no es para que te desanimes, sino es para que tú creas. Hace poco recibíamos una noticia y yo estaba escuchando y me decían, ¿qué pasa? Y se me que estaba con las hermanas. ¿Qué pasa, Mabel? ¿Qué pasa, pastora? Sí, estábamos ahí con las hermanas. Nada, les dije. Solamente que son tiempos donde uno tiene que agarrarse de la palabra, les decía yo. Les decía, es el tiempo donde como que a los zapatos de uno le salen picos, de esos que se usan en el hielo. Es el tiempo de ponerse los zapatos con picos, con clavos y amacizarse de la palabra, les decía yo a las ovejas. Ese es el tiempo. Porque los vientos contrarios para moverte de esa promesa van a venir. Porque aquí Abraham tuvo que, dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero la promesa venía de Dios. Y aún con toda la situación en contra, Dios provocó que eso sucediera. Porque venía por mano de Dios. La mano de Dios se mueve a través de cosas sobrenaturales, a través de cosas que la gente dice no va a suceder. Nunca lo hemos visto. Yo les he testificado por los procesos que yo he pasado legales, como por decir, yo no tengo nada en contra de los abogados, ellos han sido de gran bendición a mi vida, Dios los ha usado grandemente en nuestros procesos. Pero ellos usan mucho el razonamiento. Así. Y a veces se presentaban problemas, complicaciones en nuestros casos. Que ellos hablaban por el razonamiento. Recuerdo en una ocasión me hablaron, una situación tremenda que se levantó. Hablaron y me dijeron esa situación. Y yo nada más los escuchaba. Y señora, no sé cómo va a pasar y esto y lo otro. Puras situaciones de esas que te digo que te tienes que poner los tachones con clavos y amacizarte en la promesa. Y yo los escuchaba. Que dolió el corazón, sí dolía. Al escuchar todo eso, no te voy a decir que no. Y luego cuelgo y escucho la voz del Espíritu Santo que me habla y me dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Me soltó esa palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Porque por eso de que nunca ha pasado, nunca ha sucedido, Señora, olvídese que esto, olvídese que aquello. Sí, es una aflicción, no te voy a decir que no. Y luego hablé con mi esposo. Y lo único que hicimos fue decir, vámonos a meter en ayuno y oración. Porque aquí ya se puso buena la cosa. Vámonos a meter en ayuno y oración. Nos metimos en ayuno y oración, recuerdo. 3 días. Y luego recibo la llamada del abogado.
y me dice, señora, nunca había visto que esto pasara. Abogados que ya tienen tiempo litigando. Nunca había visto que esto pasara. No sé qué pasó, no sé cómo fue. De repente esto, las cosas se dieron y todo salió a favor de nosotros. ¿Cómo crees que yo me sentía? De ver que mi padre no me había dejado sola. De ver que mi padre había hecho por mano de él, solamente por mano de él, movido a todas las personas que tuvo que mover para que todo saliera a favor de nosotros. Yo le digo, es que ese es el Dios al que yo sirvo. Ese es el Dios al que yo estoy sirviendo. Y yo te digo, oye, ese es el Dios que me ha soltado la promesa, que me ha dado la promesa. Porque esta palabra primero me ministra a mí, me dice Amabel, y si la promesa la hice yo la voy a cumplir. Y lo mismo te digo a ti. La promesa te la hizo Dios. Te dijeron como a mí, es que nunca ha pasado, es que nunca ha sucedido, es que nunca lo hemos visto en tantos años de litigar, nunca hemos visto que eso pase. ¿Te dijeron así? A mí sí me lo dijeron. Pero fue Dios el que provocó que la situación se arreglara. Porque dice su palabra que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Eso es lo que hace el Dios. Eso es lo que hace el Dios que nosotros continuamente estamos sirviendo. Por eso cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado. Por eso yo escuchaba eso. Nunca lo habíamos visto, nunca había sucedido. Jamás en tantos años, jamás. Dios lo tenía preparado para mí. Porque sabe que lo amo. ¿Tú lo amas? Yo te voy a preguntar. ¿Tú amas a Dios? Si tú dices que sí, entonces Dios tiene cosas grandes y poderosas preparadas para ti. Dios puede hacer que donde no había, comience a ver o comience a producir. Dios lo hace. Dios se encarga de mover todas las circunstancias a favor de nosotros. Porque hay alguien que ha creído. Hay alguien que se ha mantenido en esa promesa. Hay alguien que sigue adelante, creyendo la promesa que Dios le dio sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos. Hay alguien que cuando viene la aflicción, porque va a venir, va de rodillas delante de él y sí llora, porque yo no te voy a decir que no, pero no suelta la promesa. Continúa adelante creyendo que fiel es el que lo prometió. Y Dios eso lo mira. Y dice su palabra que Dios es galardonador de los que en Él esperan y en Él confían. Claro, yo sé que quizá tiene que pasar cierta situación, que tiene que pasar un tiempo, que a veces Dios dice cuánto, a veces no nos dice cuánto. Yo debo de estar preparada para eso. Pero en el desierto no me va a soltar. En medio de la prueba no me va a soltar. Al contrario, Dios provoca el desierto para mostrarte su gloria, para que veas la fidelidad de Él a través de tu vida. Porque ¿cuántas pueden testificar? Fue a través de un problema que conocí a Dios, que vi la mano de Dios en la solución de ese problema. Fue a través de eso que vi realmente de quién dependía yo, quién era el que me sostenía. Nosotros queremos, yo hace poco les compartí en Mujeres de Conquista esa palabra, que nosotros queremos declarar y que esto, la palabra, pero va a ser probado, va a ser probado. El fundamento en el cual tú estés parada va a ser probado.
Tu fidelidad a Dios va a ser probada. Tu lealtad a Dios va a ser probada. La palabra va a ser probada. Solo sigue adelante. Que se demuestre realmente que estás parada y anclada en la promesa. Porque ¿quién hizo la promesa? Solamente Dios. Solamente Dios. Y por mano de Él es que se va a cumplir. Por eso es que mucha gente espera que tú te deteriores al pasar las situaciones. Y tú dices, no, yo sé en quién confío. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es el que me sigue sacando adelante. Y tú continúas mostrando a través de tu vida la gracia y la misericordia de Dios. Porque, es que esto es solamente por gracia. Solamente por misericordia. Solamente por eso, iglesia, seguimos adelante. Yo no hice nada bueno, mi esposo no hizo nada bueno. Solamente le entregamos nuestra vida a Él. Solamente eso. Para que a través de su vida la gente viera su gracia, su misericordia, cómo Él continúa perdonando pecados, dando oportunidades y trayendo salvación a nuestra vida. Solamente eso. Entonces dice la palabra, porque cuando Dios hizo la promesa, Dios fue el que hizo la promesa. Entonces quita de tu vista y de tu visión aquellos contratiempos, aquellos peros, aquellos cómo, cuándo, por qué. Dios va a provocar la oportunidad para sacarte adelante. Cuando Dios dice, es tiempo de que marchen, es tiempo de marchar. Cuando Dios dice, es tiempo de continuar, es tiempo de continuar. Y nada va a poder venir a detener la palabra y la promesa de Dios sobre tu vida. Que pelearán. Sí, dice la palabra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo, tu Dios, estoy contigo para librarte. Dios lo dice. Y todo eso va a caer de repente en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, y los egipcios que ayer viste no volverás a verlos jamás. Solamente confía y sigue adelante creyendo que la promesa la hizo Dios. Y dice, no pudiendo jurar por alguien mayor, o sea que no hay nadie mayor que Dios. No hay nada mayor que Dios, no hay nada. No hay nadie. Lo juró por él mismo. Entonces, si tengo a Dios, lo tengo todo. Tengo todos los recursos. Quizá no tenga el dinero, quizá no tenga esto, quizá no tengo aquello, pero tengo a Dios. Y Dios es el que en un de repente va a hacer las cosas, o Dios es el que en un de repente va a enviar a la persona, o en un de repente va a provocar la situación, pero lo va a hacer para el cumplimiento de su palabra. Porque te voy a decir algo que nos soltaba en la iglesia hace poco. En el cielo se marca una fecha y una hora para el cumplimiento de la promesa. Y la tierra obedece a la palabra de Dios. Cuando se cumpla el tiempo en el cielo es la oportunidad de que se manifieste en la tierra por voluntad de Dios. Por eso es que tú tienes que seguir creyendo. Aunque llegues a la posición como dice Apocalipsis, aunque tienes poca fuerza, continúas adelante. Porque a veces tenemos poca fuerza. A veces hace mucho tiempo que nosotros ya nos hubiéramos rendido, si no es porque Dios verdaderamente nos sostiene. Pero no hay otro mayor que Dios. Y por Él mismo juró que iba a cumplir la promesa, como lo hizo. ¿Tienen que pasar etapas? Sí, tienen que pasar etapas.
pero la cumple. Eso no quiere decir que no se vaya a cumplir. La etapa que tú estés viviendo ahorita no quiere decir que la promesa no se vaya a cumplir. Tienes que entender que Dios va a ir provocando las situaciones para el cumplimiento de esa promesa. Pero a través de esa situación y de ese trayecto, quiere hacer una mejor persona de ti. Quiere hacerte mejor. Quiere hacer una obra mayor en ti. Porque tus ojos están en la promesa que Dios hizo. Pero los ojos de Dios están en tu vida y en tu corazón para transformarte por medio de ese proceso. ¿Y qué es lo que realmente Dios quiere hacer? Prepararte para recibir esa promesa. Y tú la retengas, tú la sostengas. Y la gente pueda ver esa promesa cumplida en tu vida. Cómo Dios obró, cómo Dios lo hizo. Y tú seas testigo de la fidelidad de Dios. Entonces espero que esta palabra haya bendecido tu vida, sin duda alguna, porque yo fui la primera que cuando Dios me dice, la promesa la hice yo, y me da esta palabra, digo, gracias Señor, porque sé que primeramente estás hablando a mi vida, y necesito esta palabra y esta promesa para seguir adelante. Que la promesa la hiciste tú, que los recursos vienen por ti, y que la victoria ya está por cumplirse y manifestarse en la tierra, en el nombre de Jesús. Solamente sigue creyendo, solamente sigue orando, no te canses de orar, no te canses de doblar rodillas, no te canses de declarar esa palabra sobre tus hijos, sobre tu hijo, no te canses, aunque tengas poca fuerza, sigue declarando esa palabra sobre la vida de tu ser querido, sobre tus finanzas, sobre tu trabajo. Yo no sé que tú estés peleando. Sigue declarando, mira, párate. Te estoy hablando espiritualmente y proféticamente. Visualiza que tú te paras delante de esa puerta y declaras que esa puerta se abrirá y se abrirá y se abrirá y se abrirá, porque Dios lo dijo. Y esa puerta se abrirá en el nombre de Jesús y recibirás lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios ha establecido sobre ti. Porque muchas veces Dios tiene el compromiso. Yo me gozaba el domingo que el Eterno hablaba a mi vida para soltar esta promesa sobre el pueblo. No sé si la recuerda la iglesia. Que el Eterno me decía, Mabel, y yo tengo un compromiso con ellos. Y yo digo, ¿cómo el ser todopoderoso, maravilloso, el omnipotente, el que todo lo puede, el que todo tiene en su mano, tiene compromiso con nosotros? Tiene un compromiso con nosotros, que fallamos, que a veces andamos todos así, todos. Yo le decía, ¿cómo tú vas a tener el compromiso, Señor, con nosotros? Si nosotros somos los que debemos de tener el compromiso contigo. Y dice, no, Amabeli, hay cosas que yo voy a hacer. Yo me gozaba tanto de esta palabra, que me decía, hay cosas que yo voy a hacer y que yo voy a cumplir. Y yo tengo el compromiso porque yo conozco sus corazones y conozco las obras de ellos. Entonces, por sus corazones y las obras de ellos es que yo me muevo. Ellos siguen adelante. Y yo voy a testificar de esta palabra y tú vas a testificar de esa palabra también en el nombre de Cristo Jesús, que por su fidelidad Dios lo hizo. Dios nos sacó adelante una vez más. Entonces solamente te digo, parémonos delante de esa puerta y declaremos que quizá hoy no la vemos abierta y que quizá hoy podemos decir, se ve demasiado lejos la promesa, porque a veces así pasa. No, Dios está a punto de manifestarse y Dios está a punto de hacerla presente en tu vida. Solamente sigue creyendo. Aunque tengas poca fuerza, ve a dormirte y di en tu corazón, porque Dios lo escucha, o en tu mente, Señor, yo confío en ti. Señor, yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo vas a cumplir. Yo le digo a veces,
Yo sé que se oye un imposible, pero por eso es que te lo pido a ti. Por eso es que no se lo pido a un hombre, por eso es que no se lo pido a nadie. Por eso es que te lo pido a ti, porque sé que solamente tú lo puedes hacer posible. Así tú duérmete confiando en tu corazón, diciéndole yo confío. Y sigamos adelante, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vamos a orar, iglesia. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y te pido, Señor, que por voluntad tuya, Señor, y por palabra tuya, Señor, continuemos adelante en el nuevo comienzo que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido que tu palabra continúe llegando a nuestro corazón, Padre, y que cada palabra, Señor, sea como un ladrillo, como un bloque, Señor, que se pone en el corazón para levantar esa barda, ese muro, ese vallado de fe, Señor, y nosotros podamos seguir adelante continuando, perseverando hasta alcanzar la promesa, Señor, porque sabemos que esa promesa tiene cumplimiento, que vino por boca tuya, Señor, y que tú lo harás posible. Padre, yo te doy gracias por tu rebaño, por todas y cada una de tus ovejas, Señor, que están viendo esta transmisión o que la van a ver después. Te pido que ellas continúen adelante, que les des el aliento, que ellas continúan, Señor, para que ellas continúen, en el nombre de Cristo Jesús. Que abras, Señor, las ventanas de los cielos y traigas esas bendiciones sobre de ellos, Padre, para que tomen aliento y continúen adelante, Padre. Abre sus ojos espirituales para que ellos vean que tú estás con ellos, Padre, que tú continúas con ellos y que tú tienes control de todo lo que está pasando. Ponemos los días siguientes en tus manos, Señor, para que seas tú derrocando y derrotando a nuestro enemigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y poniendo, Señor, tu victoria, estableciendo tu victoria a través de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, continúa adelante. Dios mediante, nos vemos el sábado a las 11 de la mañana por el programa radial, ¿verdad? Creo que Dios va a traer una palabra a nuestra vida porque va a continuar, como yo le pedí ahorita en la oración, que nuestro corazón siga creciendo en fe. Eso es lo importante, iglesia. No hay otro recurso, no hay otras, no, solamente que la fe vaya en aumento para que todos juntos alcancemos la promesa, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Te saludo tu hermana en Cristo, Amabeli González. Espero que tengas una noche bendecida y que continúes adelante. Mira, solamente te voy a un minutito más. El 21 de noviembre nosotros tenemos nuestra quinta conferencia de mujeres de conquista, que lleva por título Transformada por la palabra. La verdad es que es un título hermoso que yo creo que más de una nos identificamos con ese título. Por algo Dios nos lo dio, ¿verdad? Transformada por la palabra, porque creo que la palabra es la única que puede venir a transformar nuestras vidas. No tengo a la mano los datos, la ubicación, porque no va a ser en nuestra iglesia. Vamos a hacerlo en una iglesia que nos han facilitado, nos han prestado. Gloria al Eterno, porque es más grande el local, ¿verdad? Para estar, ¿verdad? Para tener más amplitud. Entonces yo voy a estar poniendo el flyer, que ya no tardan en entregármelo, para que tú veas la dirección, ¿verdad? Y si te es posible, asistas. Estas conferencias han sido de gran bendición a nuestras vidas. Es un tiempo donde nosotros las mujeres recibimos una unción fresca y nos empoderamos en el llamado para el cumplimiento o en el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Por eso es bien importante, es un tiempo de refrigerio para nosotros, ¿verdad? Recuerda, quinta conferencia, Mujeres de Conquista, transformada por la palabra, sábado 21 de noviembre, ¿verdad? Va a ser a las 10:30 de la mañana. Espero hagas el esfuerzo, porque más que nada se necesita el esfuerzo, iglesia, para que tú vayas. Tienes que hacerlo, lo siento. Si no hacemos el esfuerzo, no vamos a salir de la posición en la que estamos, ¿verdad? Si tú no haces un esfuerzo por levantarte de la cama, no vas a salir de la cama en todo el día. Entonces solo pido a Dios que hagas el esfuerzo, que te propongas en tu corazón y que asistas, ¿verdad? Porque estos eventos solamente se hacen
Punto número 1, para glorificar el nombre de Dios. Y punto número 2, perdón, para bendecir a las personas por medio de ellos, ¿verdad? Entonces sigamos adelante. Yo te voy a estar pasando, ¿verdad?, la ubicación, todos los datos, ¿verdad? Va a estar la pastora Violeta Munguía, trayéndonos su testimonio, trayéndonos parte de la palabra, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Y creo que esa palabra hablará directamente y profundamente a nuestro corazón, porque todos queremos y todas queremos, hoy me refiero a la mujer porque es de mujeres, ser transformadas por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces sigue adelante, nos vemos el sábado, espero ya poder ponerte los datos completos en el nombre de Cristo Jesús, y que tú desde hoy vayas separando esa fecha, vayas haciendo los arreglos que tú tengas que hacer para que asistas a recibir esa palabra que será de gran bendición a nuestra vida. Entonces, Dios mediante, nos vemos, iglesia, ovejas, nos vemos mañana a las 7 de la tarde, Dios mediante. Sigan adelante y descansen, ¿verdad? Que tenemos un Dios grande y poderoso para establecer su palabra a su tiempo, en el nombre de Jesús.